La verdad es que no sé cómo empezar este vídeo. Tengo algunas ideas en la cabeza sobre lo que contarte, pero el tema es tan delicado y creo que es una situación tan complicada que el contarte lo que te voy a contar hoy no hay una forma idílica de empezar. Seguramente a estas alturas tanto tú que me estás viendo como yo, por supuesto, hemos visto la escena del brutal crimen a este chico de Estados Unidos, George Floyd, que bueno, pues ha generado tanta controversia, que ha podido conmocionar y que de alguna manera hace que nos planteemos y nos preguntemos una y otra vez qué nos está pasando y qué nos pasa como sociedad, como seres humanos que somos, todos, todas, sin ningún tipo de matiz. Y creo que voy a ir en este caso a hablar por mí. Cuando he visto estas escenas, no he podido evitar sentir unos sentimientos y unas sensaciones encontradas. He sentido rabia, he sentido asco, he sentido tristeza, he sentido mucho asco, insisto, mucha decepción, porque hace que te preguntes ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos como sociedad? Y mi intención con este vídeo no es dar una opinión personal sobre este tema. Mi intención con este vídeo es, para empezar, poder analizar esta situación, porque también por redes sociales he leído, especialmente por Twitter, comentarios de todo tipo, especialmente comentarios en los que las personas comentaban que bueno, pues que los policías, en este caso de Estados Unidos, pero que también de otros cuerpos de seguridad, en este caso de España o de otros países, son todos iguales, que les pasa que no se les hace test, no se les hace psicotécnicos para que entren y son todos unos psicópatas que quieren abusar de su poder. Creo que en este punto es interesante que hagamos una especie de análisis, que de aquí surge el objetivo de este vídeo, para ver por qué pasan estas cosas. ¿Por qué? Punto 1. Me parece fundamental tener en cuenta la importancia que tienen las etiquetas en todo esto y que no podamos generalizar siempre a un cuerpo, a un determinado colectivo, por situaciones concretas que van realizando según qué personas, que pertenezcan a un cuerpo o a otro. Esto mismo, que lo vamos a aplicar a la policía, podría ser perfectamente aplicable a, por ejemplo, la típica etiqueta que se pone mucho en España de que los andaluces son unos vagos. ¿Por qué? Porque a lo mejor ciertas personas lo hayan sido, ya son todos iguales, en absoluto. O que los profesores son tal, los médicos son tal, los psicólogos son tal. No. Siempre que pongamos una etiqueta vamos a estar haciendo un juicio de valor en base a un contenido muy concreto y realizando una generalización, algo que nos lleva a un error. De hecho, es otro sesgo más, que ya sabes que hemos empezado una serie de sesgos que te voy a dejar por aquí arriba. Y dirás, vale David, ¿qué me quieres contar hoy? ¿Qué me vas a contar hoy? Pues lo que vamos a hacer hoy es, en base a lo que ha pasado, responder a una pregunta que se han hecho muchos psicólogos a lo largo de la historia. De hecho, uno de los psicólogos más famosos del campo de la psicología social, Philip Zimbardo, se hizo la misma pregunta de por qué las personas en ciertas situaciones actúan de la manera en la que actúan. Si hay personas buenas, si hay personas malas, o si hay una explicación más a todo esto. ¿Por qué se hace esta pregunta y por qué se han hecho esta pregunta muchos psicólogos, muchos investigadores, muchas personas que se dedican a investigar el comportamiento humano? Porque cualquier tipo de actuación contra otros seres humanos que implique actos perversos, actos que etiquetamos lógicamente como moralmente deplorables, tienen un interés científico. Y todo esto surgió a raíz de los actos y los crímenes que se vivieron tras la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque se hicieron la misma pregunta. ¿Qué nos había llevado a las personas a aceptar determinadas órdenes y a actuar de la manera en la que se actuó? Así que hoy nos vamos a hacer una pregunta que yo te quiero lanzar antes de que veas este vídeo, y quiero que dejes en los comentarios qué piensas antes de que demos la explicación. Esta pregunta se la hizo Zimbardo también, y es: ¿qué sucede si colocamos a personas buenas, a personas que a lo largo de su vida han seguido una trayectoria intachable, en situaciones perversas, en situaciones complicadas?
¿cómo actuarán? Vamos a ver lo que pasaba. El siguiente experimento es un experimento muy famoso dentro de la psicología social, es un experimento que realizó Zimbardo, como decía, y tiene el nombre de la cárcel de Stanford. A cualquier estudiante de psicología este experimento le va a sonar hasta la saciedad, porque es que yo creo que se ve en todos los años de psicología. Este experimento fue un experimento que se diseñaba para realmente responder a la pregunta anterior que te he planteado, pero evidentemente a los participantes se les dijo otra cosa totalmente diferente. El experimento consistió en, para empezar, por supuestísimo, seleccionar a los participantes. Se seleccionaron 24 participantes a los cuales se dividió en dos grupos, presos y carceleros. Estos participantes eran participantes escogidos en la localidad y tenían que tener unas condiciones muy concretas. No, realmente no tenían que tener unas condiciones muy concretas. De hecho, para atribuirles a un grupo, se seleccionaron con este criterio, lanzando una moneda al azar. Si salió cara, les metían en el grupo de los presos, y si salía cruz, les metieron en el grupo de los carceleros. Eso sí, los participantes eran todos estudiantes universitarios. Eran blancos, de clase media y con un determinado poder adquisitivo. Es decir, que ni eran de barrios marginales, ni eran de barrios muy ricos. Eran de la media, pero todos iguales. Con esto me refiero que no se pueden establecer diferencias de que un determinado grupo pertenecía a una localidad con más poder adquisitivo, por lo tanto habían recibido una educación diferente y otros en absoluto. De hecho, esto es bastante interesante para lo que viene a continuación. ¿Cuáles fueron las instrucciones que se dieron a los guardias? Para empezar, les dieron un uniforme, les dieron porras, les dieron gafas de sol. Es decir, les estaban dando en todo momento algo con lo que identificarse, algo bajo lo que ellos podían empezar a crear un cierto sentimiento de pertenencia a ese grupo, al grupo de los presos. Fíjate, ya estamos dividiendo a los dos en dos grupos, endogrupo y exogrupo, y esto es tremendamente importante. Si quieres saber más sobre esto, te voy a dejar por aquí un vídeo que ahí le damos mucha caña a estos temas. Échale un ojo. Y ¿a los presos? A los presos, de hecho, les arrestaron en sus propias casas, todos bajo una misma orden, por asalto a mano armada. Para que fuera más real, fueron a recogerles a sus casas, es decir, o sea, no buscaron ninguna excusa. Fueron en sus casas a recogerles y a privarles de total libertad. Aparte de todo esto, les dieron a todos una misma ropa de presos y llevaban unas especies de cadenas, de colgantes que identificaban a estas personas, es decir, que les identificaba como presos, algo que recordaba totalmente y en todo momento su situación de opresión y por supuesto su situación de ausencia de libertad. Ah, y se me olvidaba, a los guardias se les dio una instrucción más. Tenían total libertad para ejercer poder sobre los presos. Tenían total libertad para causar humillaciones, tenían total libertad para causar alguna especie de incomodidad en los presos. Tenían absoluto control sobre ellos, podían hacer lo que quisieran. De hecho, lo que pasó fue impresionante. El experimento, de hecho, estaba pensado para que durara 15 días, pero a los 6 días tuvieron que cancelarlo. ¿Te imaginas qué pasó? Zimbardo en todo momento estaba registrando todo lo que sucedía en la prisión, estaba tomando notas de cualquier tipo de situación anómala o no anómala para, bueno, pues ir recogiendo datos y luego establecer sus propias conclusiones sobre el experimento. Pero esto llegó a tal punto que bueno, tuvieron que replantearse qué estaban haciendo. Lo que sucedió fue que el grupo de los guardias ejerció tal brutalidad, ejerció tal opresión sobre los presos que olvidaron por completo la situación que estaban abordando, es decir, olvidaron por completo que estaban en un experimento. Insisto, te he dicho antes, es curioso y es importante tener en cuenta que todo el grupo, todos los participantes, pertenecían a un mismo barrio, a una misma localidad incluso, eran personas de una misma clase social, mismo poder adquisitivo, mismos estudios, mismo nivel académico, todo era muy parecido, no había nada que los identificara, que los separara, mejor dicho. Pero la diferenciación, para empezar, en dos grupos diferentes, hacía que ellos tuvieran un sentimiento de pertenencia diferente. Distintos roles, distintos sentimientos, distinta identificación respecto al prójimo,
y que el grupo de los carceleros, en este caso, no sentía ningún tipo de empatía hacia los presos. ¿Por qué? Porque en todo momento estaban abusando de su poder. En todo momento la situación les llevó a tal punto de que, colocados en una situación donde ellos podían ejercer todo el poder sin ningún tipo de reglas, sin ningún tipo de control sobre sus actos, hacía que ellos mismos fueran los que ponían límite a dichos actos. No había nada que pusiera el tope a todo esto. No había reglas. Ellos eran las reglas. Ellos eran los jueces y también los verdugos. Ellos ejercían ese control. Ellos despojaron de total individualidad, de total libertad a los presos. Las humillaciones fueron constantes. De hecho, es que era bochornoso. Les hicieron limpiar las letrinas con sus propias manos. Meter la cabeza en las letrinas. Había llegado a tal punto que se cuestionaron, de hecho, la salud psicológica de los participantes. De hecho, a largo plazo se comprobó que las personas que habían pasado por el experimento y habían ocupado roles, el grupo de los presos, sufrió las secuelas de estrés postraumático, síntomas depresivos. Había llegado a tal punto dicha situación que no se pudo controlar y por eso tuvieron que cancelar, el experimento. ¿Cuál crees que fueron las consecuencias de todo esto? ¿A qué conclusión llegaron? Las consecuencias de todo esto son muy poder, con la influencia del poder y por qué el poder corrompe a las personas, sin excepción. Ya hice un vídeo en el canal mucho más antiguo que este, de hecho te lo voy a dejar por aquí para que le eches un vistazo, porque ahí analizamos cómo el poder corrompe a las personas sin excepción y también analizamos un experimento relacionado con todo esto. ¿A qué nos tenemos que referir en base a esta situación? A que muchas veces las personas, cuando de alguna manera damos explicaciones de lo que está pasando, tendemos a realizar atribuciones de ese acto en base a la personalidad, en base a esa persona. Pero lo que demostró este experimento y otros antes que este, por ejemplo el experimento de Milgram también estaba muy relacionado con todo hacía referencia a que no podemos realizar atribuciones de un acto en base a cómo es esa persona, sin olvidar, por supuesto, el contexto. Este experimento puso sobre la mesa que el contexto cubre una importante función en todo esto, que el contexto influye muchísimo a la hora de explicar cómo nos comportamos las personas. ¿Por qué? Porque ya para empezar, la separación en dos grupos cobra especial importancia. Un grupo va a tener determinados sentimientos de pertenencia a ese grupo, va a tener unos mismos objetivos, va a tener unos mismos roles, unos mismos sentimientos, mismo uniforme, misma indumentaria, las porras, las gafas. Las gafas no eran aleatorias, tenían un especial objetivo. ¿Cuál? Que si yo me pongo las gafas y puedo impedir que con eso contacte visualmente contigo, la facilidad para empatizar con esa persona se ve reducida, por lo tanto va a ser mucho más fácil abusar de mi poder, o que la situación me influya para que abuse de este poder. En las conclusiones de esto hicieron recapacitar a Zimbardo y a otros posteriores a él, y es hasta qué punto estaba llegando la cultura americana respecto a lo colectiva o individualista que era. La cultura estadounidense es muy individualista, ellos priman mucho los objetivos individuales sobre los objetivos grupales. Ya sabes que hice un vídeo estos meses relacionando todos estos conceptos, qué países son más individualistas y qué países son más colectivistas. Te lo voy a dejar también por aquí para que le eches un vistazo y veas por qué ciertas medidas de países orientales no funcionan en países occidentales. Y de hecho, este experimento puso, como decía, sobre la mesa la necesidad que tenemos como sociedad de trabajar y cultivar unos intereses colectivos, unos intereses como seres humanos en su conjunto. Es algo, por supuesto, muy difícil, pero este experimento y otros tantos que lo siguieron pusieron sobre la mesa todo esto. ¿A dónde voy con este experimento por lo que ha pasado y por el objetivo del vídeo? A que, primero, no podemos analizar de lleno la situación
por este hecho que ha pasado y etiquetar a todo el colectivo como malos o como que tienen que tener algún tipo de problema psicológico, que ojo, puede que lo tengan, pero también hay que analizar la situación en su contexto, hay que analizar el poder del contexto. Hay un libro muy recomendado sobre Zimbardo que de hecho cuenta capítulo por capítulo todo lo que pasó en este experimento, que te lo recomiendo enormemente porque todo esto, vamos, te va a encantar. Te lo voy a dejar por aquí y en los comentarios y en la descripción de este vídeo. En conclusión, y vamos a dejar el vídeo por aquí, quiero que con este vídeo y otros tantos que lo van a seguir, podamos analizar o podamos sobre todo reflexionar qué nos pasa en muchas ocasiones cuando estamos dentro de un contexto, porque seguramente estés de acuerdo conmigo que tú y yo cuando estamos en un determinado grupo, por ejemplo con los amigos o con la familia, no nos comportamos igual que cuando estamos solos, por supuesto, pero que seguramente en ciertos grupos nos comportamos de una manera y en otros grupos nos comportamos de otra. Incluso muchas veces tenemos que tomar decisiones arriesgadas o decisiones de dudosa moralidad para nosotros mismos o decisiones que luego en solitario decimos, pero bueno, ¿cómo hemos hecho esto? Y que nos planteemos por qué lo hemos hecho, qué nos ha influido. ¿Nos ha influido algún tipo de aspecto grupal? ¿Algún deseo de pertenencia? ¿Algún deseo, no tiene que ver solo con la pertenencia, sino de otras cosas? Que le demos un poco al coco respecto a todo esto. Así que nada, espero que este vídeo te haya gustado, espero también que me dejes en los comentarios tu opinión respecto a todo esto, porque sabes que lo interesante también es el debate que se genera en los comentarios, y te voy a hacer una recomendación. Si no has visto este vídeo, te lo voy a dejar por aquí para que le eches un vistazo. Yo que tú me iría porque ahí también estamos generando un debate muy interesante, y si es la primera vez que me ves y no te has suscrito, no te cuesta nada y sabes que esto me ayuda muchísimo. Te dejo este enlace por aquí. Nos vemos en próximos vídeos, un saludo y hasta la próxima.